permiso, ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia, el mejor interés del niño y la terapia génica, de manos de don Fermín González Melado. El padre Fermín, como ven, es sacerdote, pero además estudió biología de carrera civil, lo que ha servido para encaminar su posterior especialización. Uniendo ciencia y fe, cursó un máster de bioética. Auxiliado por sus estudios en teología moral, ha pasado a dedicarse a la bioética clínica y, en particular, pediátrica. De ahí cuelgan su tesis doctoral y publicaciones, con abordaje psicosocial, por ejemplo, sobre la realidad familiar, una preocupación vuelta en ocupación con las tareas que desempeña en el Comité de Ética Clínica del Hospital Bambino Gesù de Roma, donde además es vicerrector de la Iglesia de los Españoles y oficial para la doctrina de la fe. Antes de marchar para Italia, en España desempeñó su labor pastoral en la diócesis de Badajoz, así que tampoco tiene tanto acento italiano. Es muy buen pedagogo, al igual que nuestro anterior ponente, Frank Well, al que damos las gracias por su claridad. Por cierto, también es biólogo y filósofo. Al padre Fermín, yo Marcos, lo conocí divulgando en un foro muy similar a este sobre bioética. Mi sorpresa fue grande cuando contemplé cómo unía un conocimiento tecnocientífico de última generación, como es la edición génica basada en el sistema CRISPR-Cas, con su necesaria reflexión ética. Hace nada yo era uno más como vosotros, ahí sentado, estudiante de grado, y ahora en el 7º Congreso Nacional de Bioética, la profesora Silvia Martín nos animaba a la organización del Instituto de Humanidades y orquestada por Juan Ignacio Grande a ir más allá, a incluir uno de estos aspectos, hasta ahora no tan típico en bioética. Silvia da en genética 2 ingenierías genéticas y la asignatura de terapia que nos ocupa. Así que hemos llegado aquí inspirados por las lecciones de una gran docente siempre atenta a las últimas terapias avanzadas. Al padre Fermín, servidor lo conoció en un taller de tarde en la Peregrinación Europea de Jóvenes en aquel agosto de 2022. A este congreso de bioética nos trae un compromiso entre la integración y la especialización que merecemos las generaciones futuras. Aunque me deba decir que no somos lo que hacemos, acabo con una recomendación en honor a mi madre. Hijo mío, en esta vida hay que ver mucho, leer mucho, oír mucho. Les pido, pues, que reciban con un cálido aplauso al padre Fermín y su ponencia El mejor interés del niño y la terapia génica. Estoy un poco nervioso. Me siento como el cantante de Operación Triunfo que sale a cantar después de que ha cantado David Bisbal, que los ha tenido a todos. Y luego daros las gracias a los supervivientes del Titanic, que estáis aguantando ahí después de una mañana muy intensa. Bueno, gracias a los organizadores, Juan Ignacio, gracias a Marcos García, que es el que ha posibilitado que yo haya podido venir y estar con ustedes esta mañana. Yo les voy a hablar de esas 2 cosas que aparecen ahí, del mejor interés del niño y la terapia génica. Y lo voy a hacer utilizando como modelo una enfermedad, la atrofia muscular espinal. No es una novedad. La principal empresa dedicada a la terapia génica... Me parece que esto está así. Bueno, la principal empresa dedicada a la terapia génica, no sé, que se llama Novartis, en su sección de terapia génica, pues también a la hora de analizar el impacto de las terapias génicas en los pacientes utiliza la misma enfermedad, la atrofia muscular espinal. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ver qué es eso del mejor interés del niño, que es un estándar que se utiliza en la bioética pediátrica. Vamos a preguntarnos qué es la atrofia muscular espinal y, sobre todo, cómo era la situación clínica y ética de la atrofia muscular espinal antes de que hubiese tratamientos de terapia génica para esa enfermedad. ¿Cuál era la situación de los niños y de las decisiones clínicas sobre tratamiento hace 10 años, en 2013? Y luego veremos cuál es la terapia génica para la atrofia muscular espinal, qué es lo que ha aportado la terapia génica a esos niños
¿Y cuál es el cambio en el mejor interés de un niño con atrofia muscular espinal después de la introducción de estas nuevas terapias? Eso es lo que veremos en las conclusiones. Bueno, ¿qué es el mejor interés del niño? El estándar del mejor interés del niño. O dicho de otra manera, y esto iba a saltar yo en la mesa de esta mañana, ¿por qué el único sitio donde hoy en día se hace bioética es en la unidad de pediatría? Esa es la pregunta que se tienen que responder al final. ¿Y por qué es así? Bueno, no se ha citado, pero lo que se hablaba eso de los abusos en los años 70 de experimentación. No hay que irse a los nazis, allá en Estados Unidos se hicieron y de hecho el gobierno tuvo que elaborar una comisión que presentó un informe, el informe Beldo, donde aparecen esos 4 principios que se nos han dicho. El de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. El crack, el number one. Eso ha pasado a la bioética, a considerar el respeto a la autonomía del paciente como el núcleo central de las relaciones médico-paciente para defender al paciente delante del médico. ¿Y cómo se hace eso posible? A través de un instrumento. ¿Y cuál es el instrumento? El consentimiento informado. De tal manera que antes de dar un tratamiento, el paciente tiene que consentir al tratamiento. Y para consentir al tratamiento, ¿qué es lo que tiene que ser el paciente? Tiene que ser libre, tiene que estar informado, por eso tan importante el consentimiento informado, que la información sea real, basada en la evidencia científica y tiene que ser competente. ¿Y qué significa competente? Significa que tiene que ser una persona capaz de comprender y comunicar, que tiene que ser capaz de razonar y decidir y que además esas decisiones las va a hacer en unos valores estables y en un ideal de vida buena. Claro, la introducción del concepto de autonomía, consentimiento informado y competencia dividió a los pacientes en 2 tipos de pacientes. Los que son competentes y pueden tomar decisiones por sí mismos y los que no son competentes. Y claro, ¿quién toma decisiones por los que no son competentes? Entonces los bioeticistas dijeron, no pasa nada. Vamos a hacer una teoría de la decisión para que el principio de autonomía que rige en los pacientes competentes vaya también para los pacientes no competentes. Y así se establecieron 4 estándares de decisión. El primero ya lo hemos hablado, la autonomía del paciente. Es decir, una persona adulta y legalmente competente puede tomar decisiones sobre sus tratamientos. Y si no es competente, si está incapacitado, bueno, pues puede ser que antes de su incapacitación, pues haya dado por escrito una serie de voluntades anticipadas, de directrices que digan qué es lo que tienen que hacer los médicos si se llega a esa situación. Y entonces tenemos el segundo estándar, que es el estándar de las voluntades anticipadas, o aquí se llama también del testamento vital. ¿Cuál es el tercer estándar? El tercer estándar es el de la decisión subrogada, que es lo que normalmente se hace en un hospital cuando una persona está incompetente. Se habla con sus familiares, se habla con los amigos, los tutores legales de esa persona y se le dice, oye, no puede tomar una decisión. ¿Qué decisión vais a tomar por él? Se supone que la decisión subrogada es la que toman los familiares como si fuesen el paciente, es decir, según sus criterios, creencias, valores, qué es lo que el paciente habría decidido. Y por último, el último estándar, el mejor interés del paciente. Si los otros 2 estándares para pacientes no competentes no se pueden aplicar, lo único que tendrían que hacer los familiares y los médicos es hacer un cálculo de beneficio entre los tratamientos posibles y el coger el tratamiento que más beneficio tuviese. Claro, en la medicina normal de adultos, las situaciones de no competencia de adultos se resuelven en la mayoría de los casos con el estándar de voluntades anticipadas y decisión subrogada. ¿Dónde se aplica
el estándar de mejor interés del paciente, sobre todo en pediatría. Y de hecho, el estándar del mejor interés del paciente es el único estándar de decisión que se puede aplicar en las unidades de neonatología y pediatría. Y eso se convierte en el estándar del mejor interés del niño. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que identificar el beneficio neto más alto, más grande, de entre todas las opciones posibles de tratamiento para el niño. Es decir, es un cálculo. Los médicos y los familiares se tienen que poner a calcular cuál es el mejor tratamiento, sabiendo que tiene que tener el mayor beneficio con el menor riesgo de daños para la salud del menor, costes, no solo costes económicos, sino también costes de sufrimiento, tiempo de administración, etcétera, etcétera, de tal manera que se coja aquel tratamiento que más beneficio da. ¿Cuál es el problema? Que hay que ver qué factores se tienen en cuenta. Por ejemplo, si alivia el tratamiento o no el sufrimiento, si el tratamiento prolonga la vida del niño, cuánto tiempo la prolonga, en qué condiciones de calidad de vida prolonga o no ese tratamiento la vida del niño. Porque desde el principio, y esto es muy importante, los juicios de calidad de vida entraron dentro de la evaluación del mejor interés del niño. Y ese es el que se usa. Y se usa desde hace mucho tiempo y normalmente no da problemas, pero a veces da problemas. Y recientemente ha dado muchos problemas en muchos casos que ustedes conocerán, como por ejemplo el de Asia King, Charlie Gard, el de Alfie Evans, Afida Rakib y el último, mucho más reciente, el de Indy Gregory. Es decir, se ha levantado todo un debate, no solo político, social, sino incluso académico, en torno a qué es realmente el mejor interés del niño, qué lo tiene que definir, cómo se tiene que aplicar, cuál es su contenido. Y de hecho, en un congreso muy reciente se reunieron los especialistas más importantes en bioética pediátrica para intentar llegar a unas recomendaciones de consenso sobre cómo se tenían que llevar a cabo los procesos de decisión en el ámbito pediátrico. Y eso es el mejor interés del niño. ¿Y qué es la atrofia muscular espinal? Bueno, pues os voy a presentar a Alberto. Alberto lo conocí yo en 2015, tenía 10 meses de vida y acababa de ser diagnosticado con atrofia muscular espinal. La atrofia muscular espinal es una enfermedad genética, autosómica, tienen que tener los dos alelos afectados, recesiva, y que lo que hace es que se deja de secretar, de producir una proteína que se llama proteína de supervivencia de la motoneurona. Aunque los genes están presentes en todas las células y la proteína se expresa en todas las células, es una enfermedad que afecta a las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. ¿Eso qué hace? Pues que se genere hipotonia, que se genere debilidad muscular, que se genere debilidad también de los músculos respiratorios y si no se da tratamiento antes de los 2 años, el niño muere. Ese es Alberto con bastante más de 2 años porque sí se le dieron tratamientos de soporte vital. Por lo tanto, es una enfermedad que afecta a las motoneuronas que quedan atrofiadas y que no inervan los músculos y que por lo tanto se produce esa degeneración muscular y que es progresiva, no para. Se van paralizando lentamente todos los músculos hasta que se paralizan los músculos respiratorios y el niño muere por asfixia. Pero tiene unas características genéticas muy especiales. Hemos dicho que para que se produzca esa enfermedad tienen que faltar los 2 genes SMN1, los 2 alelos, o faltar o estar mutados, de tal manera que no se produce el RNA mensajero y no se produce la proteína completa, que es funcional y que permite que las motoneuronas sobrevivan. Pero en humanos tenemos otro gen, que es el gen SMN2, que es idéntico
ASMN1, de hecho es una duplicación inversa, con un cambio, solo una mutación, en un nucleótido en el exón 7, de tal manera que donde aparecía cisteína, aparece ahora timina. Ese gen, SMN2, puede estar presente en humanos en una copia, 2, 3, 4, 5, pero tiene un problema, que la mayor parte de la proteína que sintetiza no incorpora el exón 7. Y es una proteína, se llama truncada, no funcional, no sirve. Solo un 20% de la proteína que sintetiza genera proteína completa y por lo tanto funcional que ayuda a la supervivencia de la motoneurona. Por eso los niños que nacen con atrofia muscular espinal, aunque no tengan el gen SMN1, como todavía tienen la proteína, la pequeña cantidad de proteína que sintetiza SMN2, pues pueden sobrevivir. Y cuanto más genes SMN2 tenga el niño, más proteína sintetiza, menos grave es la enfermedad. Y de hecho hay 5 fenotipos de la enfermedad, desde el más grave, AME0, hasta el menos grave, AME4. Ahí tenéis la edad de diagnosis, la prevalencia, la cantidad de niños y su esperanza de vida. ¿Cuál es la que vamos a estudiar nosotros? La atrofia muscular tipo 1. ¿Por qué? Primero porque es donde hay mayor porcentaje de casos. Más del 60% de los niños diagnosticados con atrofia muscular espinal son de ese fenotipo. Los niños no pueden sentarse, ni siquiera llegan a sentarse por sí mismos, y si no se les da soporte de tratamiento vital, mueren por asfixia antes de los 2 años de vida. Hay otros 2 tipos que son muy interesantes. La AME tipo 2, los niños logran sentarse por sí mismos, aunque luego puedan ir perdiendo esa capacidad. Su expectativa de vida está también reducida por problemas que pueden tener de tipo respiratorio. Para que se hagan una idea, si conocen a Echenique, ¿saben quién es Echenique? Un político de Podemos. Políticos, más o menos, los de mayores de 25 años saben quién es. Pues Echenique tiene atrofia muscular espinal tipo 2 y fue presidente, de hecho, de la Asociación para la Lucha contra la Atrofia Muscular Espinal. Con lo cual, tienen una expectativa de vida bastante larga, aunque puedan tener problemas respiratorios. Y luego el tipo 3, que llegan a caminar, tienen dificultades en el andar, pueden incluso perder la capacidad de andar, pero no tienen problemas de supervivencia. Y los 4 prácticamente no les afecta nada. ¿Cuáles eran los problemas éticos de la atrofia muscular espinal tipo 1? Pues todos los que aparecen en una enfermedad genética, diagnóstico genético de los pacientes, de portadores. Claro, los papás tienen que ser portadores. Claro, si son los papás, la hermana, o sea, la tía del niño también puede ser portadora. Se tendrá que hacer el análisis, se lo decimos, no se lo decimos. Luego, el tema del consejo genético a esos portadores. ¿Van a tener niños? ¿No van a tener niños? ¿Es una enfermedad mortal? ¿No es mortal? ¿Qué hacemos? El diagnóstico prenatal. Si se hace diagnóstico prenatal para hacer un aborto selectivo. El diagnóstico preimplantacional. Si me doy a la fecundación in vitro, quiero que el coche me salga bien. Entonces, si el coche me tiene que salir bien y yo soy portador para el gen de la atrofia muscular espinal, por favor, si sale un niño con el gen de portador, me lo elimina. No con la enfermedad, incluso con el gen de portador, para que luego no tenga problemas él. O el cribado neonatal, cuando todavía no había tratamiento, o el pronóstico debido a la variabilidad fenotípica, o las terapias milagros. Yo os contaría un caso que viví precisamente en Italia, el caso Stamina, donde un señor que no era médico, pero que había tenido una cierta aceptación en los programas de televisión, prometió curar la atrofia muscular espinal a través del trasplante autólogo de células madre de los propios niños, que decía que él había modificado genéticamente y que era toda una farsa, donde participó el Ministerio de la Salud italiano, que le dio 4 millones de euros, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un escándalo. Las terapias milagros cuando uno está desesperado. ¿Qué es lo que se podía hacer entonces, en 2013? Pues se podía hacer lo siguiente, que es lo que se hacía
en la mayor parte de los hospitales en España. No dar ningún tratamiento. O sea, uno le diagnosticaban que un niño tenía atrofia muscular espinal tipo 1, se lo diagnosticaban normalmente antes de los 6 meses de vida, por hipotonia, no era capaz de sostener la cabeza al niño, tenía infecciones respiratorias recurrentes, no comía bien, se atragantaba. Llegaban al diagnóstico de la enfermedad y entonces le decían, es muy grave, es una enfermedad progresiva, degenerativa, lo único que podemos hacer es acompañar al niño hasta el exitus, hasta la muerte. Y eso se hacía en una gran parte de los hospitales en España. Yo hice mi tesis doctoral en Italia. ¿Qué se hacía en Italia? Se ofrecía soporte nutricional y soporte respiratorio. El soporte nutricional era por sonda nasogástrica primero y luego por una PEC, por una gastroctomía que se tenía que hacer directamente al estómago, se alimentaba al niño por el estómago, y se ofrecía soporte respiratorio, o bien por ventilación no invasiva, por BiPAP adaptadas a los niños, o por traqueostomía. Yo me encontré allí con muchos médicos que no recomendaban la traqueostomía en función de lo que ellos pensaban que era la calidad de vida de niños traqueostomizados. Lo primero que vimos fue una serie de conclusiones de datos clínicos que no voy a iluminar todas. Simplemente me quedo con eso, ¿no? Que había médicos que no daban tratamiento pensando en la calidad de vida del niño, que los que daban tratamiento, incluso a la hora de dar tratamiento respiratorio, se planteaban si la traqueostomía mejoraba o empeoraba la calidad de vida del niño. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Fue estudiar, incluso le preguntamos a los niños cómo era su calidad de vida, tuvimos que adaptar encuestas de calidad de vida, las entrevistamos también a los padres, y lo que nos dimos cuenta como mejor interés del niño en aquella época, lo primero es que cada niño tenía que ser tratado individualmente, que importaba también mucho el contexto familiar y por eso tenía que ser una atención centrada en la familia, que lo lógico sería ofertar a todas las familias todos los tratamientos disponibles precisamente para respetar la autonomía del paciente, y el mejor interés del niño tenía que ser evaluado en conformidad con los padres. Y descubrimos que las decisiones de no dar tratamiento con traqueostomía no podían basarse en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque resulta que la calidad de vida de los niños con traqueostomía era mayor que la calidad de vida de los niños con ventilación no invasiva. Bueno, eso es lo que pasó en 2013 antes de que hubiese una terapia génica. Inciso, todas las fotos que están ustedes viendo, ese es Mateo, es uno de los niños del primer ensayo clínico, le pusieron la terapia génica con 27 días. Todas las fotos están sacadas de páginas autorizadas por los propios padres para poner las fotos en público, y las de Alberto, le pedí permiso a la madre y le dije, Raquel, voy a ir a un congreso, ¿puedo poner las fotos de Alberto? Esto es importante porque ustedes van a tener acceso a los pacientes. Ustedes a lo mejor le van a hacer fotos a los pacientes para un trabajo, para una presentación, para una investigación. Pidan permiso, eso es importante. También eso es respetar la autonomía del paciente. Pues, como decía, una terapia génica para la atrofia muscular espinal. Las terapias génicas se encuentran dentro de un grupo que se llama terapias avanzadas, que son medicamentos para el uso humano a partir precisamente de genes, terapia génica, células, terapias celulares, tejidos, que son las terapias tisulares, que pueden ser del propio persona, donante autólogo, o de otra persona, terapias halogénicas, o de otra especie, terapias xenogénicas. En España se enmarcan legalmente dentro de las directrices de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué consiste en una terapia génica? Consiste en insertar un gen exógeno, externo al paciente, en todas las células del paciente o en un grupo determinado de células del paciente, usando un vector, normalmente un virus, un adenovirus en este caso, un adenovirus no replicativo, que introduce el gen.
donde lo puede utilizar, lo puede introducir en el genoma, y entonces se llaman terapias génicas integrativas, o no integrarse ese gen en el genoma y se llaman terapias génicas no integrativas. Aquí tenemos las terapias aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Solo he puesto esa en amarillo porque no tengo muy claro de si todavía se ha aprobado o no se ha aprobado. Está aprobada por la FDA, pero no sé si se ha aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, porque los últimos documentos que había consultado no estaba todavía aprobada. Como ven, aparece subrayada Zolgensma, que es la terapia que Novartis tiene para la atrofia muscular espinal. No es la única terapia. Zolgensma se aprobó por la FDA en mayo del 2019, por la Agencia Europea del Medicamento en mayo del 2020. Pero ya en el 2017 había aparecido una terapia, que ahora veremos también, nusinersen, y en el 2023 se aprobó otra terapia, que no son terapias génicas, pero tienen que ver con características genéticas, que es Ridisplan. ¿Qué es Zolgensma? Zolgensma consiste en la introducción del gen SMN1 completo, funcional, en todas las células del organismo, utilizando como vector un adenovirus del serotipo 9, no replicativo, que coloca el gen en el núcleo, no integrándolo en el genoma. Va asociado a un promotor de tal manera que la proteína se va a sintetizar continuamente durante todo el tiempo que viva la célula sin dividirse. Y en aquellas células que no se dividen, como son por ejemplo las neuronas, se supone que la producción de la proteína será continua. Ahí tienen la inyección. Cómo el adenovirus es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, se puede inyectar directamente en vena. Y entonces la administración de Zolgensma es intravenosa. ¿Qué es lo que hace Zolgensma? Pues sustituye la deficiencia genética. Lo que va a hacer el gen con el promotor es continuamente producir RNA mensajero de la proteína y por lo tanto se va a expresar la proteína funcional en motoneuronas y en todas las demás células del organismo, pero también en motoneuronas, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que hace nusinersen y qué es lo que hace Ridisplan? No actúan sobre SMN1, sino que actúan sobre SMN2. Hacen modulación del splicing, es decir, lo que hacen es incorporar el exón 7 en la síntesis de la proteína de SMN2, convirtiendo la proteína en una proteína funcional. Y también, de alguna manera, tiene unas características genéticas, pero no son terapia génica. La primera es un nucleótido antisentido, la segunda, Ridisplan, es una molécula simple de Roche. Lo que nos interesa, ¿qué hace esta terapia génica? ¿Qué es capaz de hacer? Ya hemos dicho que el adenovirus es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y, por lo tanto, la administración es muy simple. En vena, durante un par de horitas, una infusión de adenovirus, de chute de adenovirus, que va a posibilitar que se exprese la proteína en cerebro, en médula espinal y prácticamente en todos los órganos del paciente. Se localiza prácticamente en todos los tejidos, ya se ha comprobado, y por eso está aprobada su seguridad, en fase clínica. Ahí son los proyectos START, eso fue para niños menores de 2 años, STRIVE, tanto en Estados Unidos como en Europa, para niños menores de 6 meses, y SPRINT, que en niños presintomáticos, con menos de 6 semanas. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se puede saber que un niño es presintomático para una enfermedad genética? Pues muy sencillo, lo que hablábamos antes. La tía había tenido un niño con atrofia muscular espinal y ahora resulta que la mamá que se estaba haciendo las pruebas de genética se queda embarazada, a los 5 meses hacen una amniocentesis y por análisis genético se dan cuenta de que el niño viene con atrofia muscular espinal. Le faltan los 2 genes SMN1. Es el caso de Mateo. Le estoy contando el caso de Mateo. Entonces, cuando nace Mateo,
entra directamente en el protocolo y el día 27 de nacimiento a Mateo le introducen la terapia génica. ¿Qué es lo que sabemos? Pues que los mejores resultados se dan en pacientes presintomáticos. Habéis visto Mateo y habéis visto Alberto. Alberto estaba tumbado, con traqueotomía, con PEC, no puede moverse. Mateo anda, se mueve, desde el principio habla, tendrá otros problemas, todavía no está curada totalmente la enfermedad, pero los resultados son espectaculares. Y los resultados se están observando que se mantienen a largo plazo. Algunos efectos tóxicos, hepatotoxicidad, y por eso en la administración hay que colocar corticoides, disminución de plaquetas y aumento de la troponina 1, que saben que es la enzima, la proteína que nos está informando del daño cardíaco. Entonces hay que tener cuidado con eso. La inmunogenicidad es porque, claro, no se le puede administrar al niño que tenga anticuerpos frente al adenovirus, porque si tiene anticuerpos frente al adenovirus no se incorpora. Y lo que se está llevando ahora a cabo es ensayos clínicos para administrar esta terapia génica en adultos. Ustedes piensen no solo en los niños con atrofia muscular espinal, que hemos visto ahí la foto de Alberto, sino piensen en Echenique, es decir, en aquellas personas que siguen viviendo y que la enfermedad sigue siendo progresiva, es decir, que cada día se van debilitando sus músculos. Si por lo menos este tipo de terapia pudiese parar la progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, ahí tenemos a Alberto. Alberto no fue tratado con terapia génica, pero fue tratado con nusinersen, cuando ya era muy mayor. ¿Qué es lo que pasa? Si tratamos más tarde a los niños con terapia génica o con las otras terapias, lo que se está pasando es que prácticamente estos niños de atrofia muscular tipo 1 se convierten en niños de atrofia muscular tipo 2 y empiezan a tener problemas que antes no tenían, por ejemplo, escoliosis, y hay que operarlos de escoliosis. Entonces van apareciendo nuevos fenotipos que antes no estaban. Luego, hay que crear nuevas herramientas para medir el progreso. ¿Cómo se medía el progreso de los tratamientos inicialmente? Bueno, se habían establecido unas test de hitos motores, es decir, de hasta qué podían mover. ¿Puede levantar el brazo? ¿No puede levantar el brazo? Esos test se han quedado ya anticuados con la aparición de las terapias y especialmente de las terapias génicas. Ha cambiado radicalmente el aspecto respiratorio. ¿Os acordáis que el aspecto respiratorio era muy problemático? Bueno, pues ahora resulta que cuando los niños se les administra la terapia génica o las otras dos terapias, antes de que aparezcan los problemas respiratorios, el niño no necesita soporte ventilatorio. Con lo cual ha cambiado la idea del mejor interés del niño. No nos tenemos que preocupar por el soporte ventilatorio si le administran los tratamientos antes de que aparezcan los problemas. Y identificación de biomarcadores para saber cuál será la terapia más adecuada según cada uno de los niños, si esos marcadores aumentan o disminuyen con la terapia. Un aspecto muy importante que lo voy a citar aquí es que ahora tenemos una urgencia o emergencia genética. ¿Qué significa? A partir de que del momento del diagnóstico del niño, el tiempo que pasa hasta la administración del tratamiento. ¿Por qué? Acordaros de Mateo, el de la foto, que estaba jugando con las tizas. 27 días desde el nacimiento. El diagnóstico había sido prenatal. Si se tarda mucho en diagnosticar y luego se tarda mucho en tratar, la degeneración de las motoneuronas continúa y las motoneuronas atrofiadas no se recuperan después del tratamiento. Es decir, es muy importante el tiempo que pasa en el diagnóstico y luego después en la aplicación de la terapia. Y por eso, ¿cuáles son los retos que nos encontramos ahí? Pues el primero es el cribado neonatal, es que esta enfermedad se incorpore a la prueba del talón. Cuando un niño nace, se le pincha, se le saca sangre
y esa sangre se somete a unos test genéticos para identificar una serie de enfermedades. ¿Dónde se hace la identificación de la atrofia muscular espinal? Pues se hace en Canarias, se hace en Galicia, hay un proyecto piloto en algún hospital de Valencia y va a empezar un proyecto piloto en la Comunidad de Madrid. ¿Eso qué significa? Que los niños de Canarias, Galicia, los que nazcan en esos hospitales, van a tener mejores oportunidades porque van a ser diagnosticados inmediatamente cuando nacen. Mientras que un niño que nazca en Navarra, que nazca en Barcelona, que nazca en Extremadura, ¿cuándo lo van a diagnosticar? Cuando empiecen los síntomas. Y sabemos que los síntomas, cuando aparecen, ya ha empezado la degeneración de motoneurona. Por eso es tan importante incluirlo en el cribado neonatal y por eso es una emergencia genética. Pero claro, el problema también es un problema para el gestor sanitario. ¿Por qué es un problema para el gestor sanitario? El 80% de las enfermedades raras son genéticas. Se calcula que cada año van a ir de aquí a los próximos años, cada año se van a ir aprobando 15 terapias génicas. ¿Saben cuánto cuesta una administración única de Zolgensma? 2 millones de euros. Hasta hace unos meses era la terapia, el medicamento de una única administración más caro, 2 millones de euros. Ahora ya hay otros 2 que les ganan, no se preocupen. También terapias génicas de una única administración. ¿Cómo puede gestionar esto un sistema nacional de salud? ¿Cómo se puede decidir qué pacientes pueden acceder o no a la terapia génica? Pues una selección de pacientes que sean candidatos. Hay que potenciar los registros de pacientes, no solo para administrarle el tratamiento, sino que hay que continuar el seguimiento para ver si se mantienen los efectos de la terapia génica. Hay que hacer un acceso equitativo a la terapia génica. Mirad, las enfermedades raras tienen muy pocos pacientes y los tratamientos de terapia génica son tratamientos altamente especializados. No puede haber unidades de terapia génica por ahora en todos los hospitales. Vamos a tener que marcar centros de referencia de tal manera que cada niño de cada parte del país pueda acceder a ese centro y puedan tratarle y puedan acompañarle haciéndole el seguimiento. Y hay un problema con este tipo de tratamientos, que es la exageración de beneficios. Una de las fotos que tenía era la foto de Macy. Macy es una niña norteamericana que fue diagnosticada tarde, fue diagnosticada por síntomas, con más de 8 meses, cuando ya tenía problemas respiratorios. Se le ha puesto la terapia génica, pero los beneficios obtenidos no son iguales que los que tiene Mateo. A veces cuando un padre va a terapia génica le pasa como cuando va a la reproducción humana asistida. Le ponen la foto del niño que anda. Y lo que puede pasar es que se encuentre con que su hijo, que ha llegado tarde, no ande, sino simplemente pueda sentarse en silla de ruedas o pueda no necesitar ventilación respiratoria durante todo el día o pueda llegar alguna vez a sentarse. El consentimiento informado por eso va a ser importante y otra cosa de la que hablaba el profesor es el conflicto de intereses. Nusinersen, el primer tratamiento aprobado, había tenido una inversión muy importante de Cure SMA, que es la principal asociación de pacientes con atrofia muscular de Estados Unidos. La aprobación fue legal, pero siempre queda la sospecha de hasta qué punto las mismas asociaciones que están presionando a los gobernadores, a los equipos, a los institutos de la salud, hasta qué punto no hay un conflicto de intereses cuando el medicamento que se quiere aprobar es el mismo que ellos han invertido mucho dinero en que salga adelante. Y luego a todo el mundo le gustan los finales felices. También la foto del contenido de Eudan, es un chico que estaba ahí como una especie de motorino, es un chico de Singapur pobre que le diagnosticaron la atrofia muscular espinal tipo 2, los padres hicieron un crowdfunding, en 9 días tenían 3 millones de dólares y pudo ser tratado y está ahí con su motoreta, ¿no?
Ese es un final feliz, salió en todas las portadas de todos los periódicos. El gasto. Económicamente se prevé un incremento del 28% en el mercado de las terapias génicas a nivel mundial, el 50% solo en Estados Unidos. Solo en la atrofia muscular espinal, hasta el 2006 se va a pasar en el gasto mundial de 1.720 millones de dólares en 2018 a casi 15.000 millones de dólares en 2026. ¿Cómo se soporta eso desde el punto de vista sanitario? Para lo que decíamos antes, ¿no? Si cada año se introducen 15 terapias génicas nuevas, con una media de coste de 2 millones de dólares por niño. En Estados Unidos nacen 500 niños con atrofia muscular espinal. Si se paga Zolgensma para los 500 niños, el incremento de gasto es de 1.000 millones al año. Pero no solo para la terapia, para la ESMA, sino para la atrofia muscular espinal, sino para todas las enfermedades. Entonces, habrá que definir cuáles van a ser las variables de resultados que se van a aplicar. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cuál va a ser el sistema de pago? A veces tendrán que ser pagos aplazados. Si yo tengo que pagar la quimioterapia, que tiene muchas administraciones, ¿no? Uno puede estar tomando varias sesiones de quimioterapia, entonces, aunque pagues mucho dinero, pero como lo vas pagando, los sistemas nacionales lo van pagando poco a poco, pues a lo mejor una sola infusión de una terapia génica no hay para qué pagarla de golpe, hay que pagarla poco a poco, ¿no? A lo largo de toda la vida del paciente para que el gasto sea amortiguado. O otras variables como complementarias. Hay administración de terapia génica que se sabe que va a ser en fases, que va a ser, entonces, bueno, pues un gasto máximo de terapia por paciente. Hay que escuchar a los propios pacientes, porque muchos de ellos están siendo sacados de los protocolos de administración y lo que piden es generar modelos de evidencia que se basen no solo en los hitos motores, sino que se basen también en las mejoras de evidencia en la vida real. Me decía una madre, mire usted, yo con mi hijo de atrofia muscular tipo 1 tengo que levantarme todas las noches a girarlo para que no le salgan escaras en la espalda. Si el medicamento hace que él se gire solo por la noche, es bastante bueno para él y es bastante bueno para mí. El hecho de que se pare la progresión de la enfermedad, psicológicamente para el paciente también es muy grande. De hecho, las asociaciones han creado, publicado y validado científicamente otros test, otros modelos de evaluación que se basan en evidencias recogidas por los pacientes y los cuidadores. La equidad en el acceso a las terapias en todo el Sistema Nacional de la Salud. Claro, lo que decíamos antes. Yo me acuerdo que discutiendo en Madrid, en un congreso de la asociación, nos venía uno de los hospitales más importantes de Cataluña que tienen el test diagnóstico para la enfermedad y que tienen la posibilidad de administrar terapia génica. Yo digo, mira, en el hospital de Badajoz no se puede hacer. Te tienes que ir al Hospital del Niño Jesús de Madrid. Si no hay ese diagnóstico temprano, este niño se va a ser tratado más tarde. ¿Cuánto se va a tardar entre el diagnóstico y el tratamiento? Lo que hablábamos antes de la emergencia sanitaria. ¿Cuánto se tarda en aprobar una terapia? Cuando salga una terapia para otra enfermedad, ¿cuánto va a tardar el Ministerio de Salud en aprobarla, aunque le haya aprobado la EMA? Porque a veces esas terapias van a salvar vidas. Acuerdos en la función de los resultados, promover el acceso temprano y facilitar la terapia génica siempre que esté recomendada. Os he puesto la imagen de antes, no es una imagen cualquiera. Aquí, normalmente no se ponen imágenes cualquiera. Es una campaña que hizo la Fundación porque en el tratamiento, en este caso de nusinersen, que es un tratamiento repetido a lo largo de los años, como es muy costoso, los protocolos del Ministerio de Sanidad, si no había incremento en la mejora de la función motora, quitaban a los niños del tratamiento. Como no es un tratamiento genético, el efecto no es a lo largo plazo. Si te quitan del tratamiento, sigue avanzando la enfermedad.
Entonces, lo que pedían es que se pueda dar la administración de terapia génica también a aquellos niños, a aquellos pacientes que cumplen los criterios de la Agencia Europea del Medicamento. Claro, ha cambiado el mejor interés del niño con ESMA. Este es Malaki, es uno de los niños que participó en el ensayo STAR, uno de aquellos 15 niños, como Mateo. Pero ¿sabéis lo que le pasó a Malaki? Que Malaki entró cuando tenía 4 meses. ¿Y qué se ha convertido? Pues se ha convertido prácticamente, fijaros la curvatura de la médula, de las vértebras, se ha convertido en un niño con atrofia muscular tipo 2. No está totalmente curado como Mateo, pero está muchísimo mejor que Alberto. Claro, eso significa que hay que garantizar que todos los niños tengan acceso a tratamiento y de hecho los tratamientos se están expandiendo a la población. Ya os he hablado de los ensayos clínicos de terapia génica en adultos. También os he hablado de la emergencia genética y de los centros de referencia, de los tratamientos combinados, es decir, que se puedan combinar tratamientos de terapia génica con tratamientos que continúan el incremento de proteína modificando SMN2 o con los nuevos tratamientos que van dirigidos no tanto a la activación de la producción de proteína cuanto a la mejora del músculo. Ahí tenéis algunos de los ensayos de tratamientos combinados. Y por último, la atención a los nuevos fenotipos. Malaki no tiene nada que ver con Alberto, pero tampoco tiene nada que ver con Mateo y tampoco tiene nada que ver con un niño normal. Va a tener problemas de escoliosis, va a tener problemas ortopédicos que son nuevos para este tipo de niño y por eso también hay que atenderlos. Como veis, ha cambiado el mejor interés del niño y lo ha cambiado las terapias, en este caso la terapia génica aplicado a la atrofia muscular espinal. Termino con esa foto, que es la foto de la mano de Alberto cuando le dieron el primer tratamiento con nusinersen. Como es una administración intratecal, te punzan en la médula espinal y te tienen que estar inyectando lentamente el tratamiento durante bastante tiempo, era un procedimiento complejo. Y terminó pues eso diciendo, no he tenido miedo. Bueno, pues yo tampoco he tenido miedo de estar aquí esta mañana con ustedes. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de estas cosas raras. Ya estamos muy cansados los supervivientes del Titanic. Creo que está muy bien cogido el caso para este congreso. Bueno, estoy bien. La planificación anticipada de estos pacientes, la incorporación de que hay que estar adaptándose a la evolución y a las nuevas terapias, esos cambios que se han producido. Yo no sé si cambia el concepto de interés del menor en esos pacientes, pero sí que el escenario es totalmente nuevo y, por tanto, es cierto que no podemos seguir cumpliendo el mismo protocolo. Estamos siempre preguntándonos qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Quizás haber cogido Werner Hoffman, que su pronóstico es tan infausto y ya al nacer sabemos que su supervivencia será bajísima, simplifica el debate bioético. Pero aún así, o sea, yo quería volver a las cuestiones de la toma de decisiones con ellos, ¿no? Entonces, cuando hablamos, o sea, lo que es el título de la charla, si estamos hablando del mejor interés del menor y estamos preguntándonos cuál es la ponderación entre los riesgos y los beneficios de sus tratamientos. Quiero decir, por ejemplo, si al niño realmente no le compensa estar los próximos 8 meses que le quedan de vida en un ensayo clínico con terapia génica, o si el niño vive en un pueblo y esto es un infierno y total no estamos haciendo gran cosa porque el pronóstico es el mismo, etcétera, ¿no? O sea, realmente hay otras cuestiones en el interés del menor. Creo que cuando se enfoca en el interés del menor exclusivamente en términos de riesgo y beneficio de la intervención, caemos en esta locura
de que todo debería hacerse, incluso gastarnos 4 millones en un tratamiento para aumentar la esperanza de vida a 3 meses. Esta es mi primera pregunta. La segunda pregunta es respecto a esa situación en donde, o sea, el lugar subsidiario en el que ha quedado el interés del menor, supeditado a otras formas de autonomía con más fuerza, como son sus propias decisiones, sus voluntades anticipadas, que en este caso no habría, o otras personas que deciden por él. Esta visión subsidiaria de la decisión, o sea, del interés del menor, a mí se me escapa. Yo creo que es más bien el eje de la intervención. Y entonces me gustaría un poco cómo entra en diálogo el interés del menor verdadero con las decisiones de las personas de su alrededor. Bueno, es que la intervención no era solo el interés del menor, era también la terapia génica cómo afectaba al interés del menor. Yo creo que el ejemplo es muy bueno. Antes, cuando hablaba el profesor Well, decía que hay que responder a preguntas. Mi tesis doctoral fue sobre esa, sobre el mejor interés del niño con atrofia muscular espinal, y empezaba con una pregunta: ¿cuál es el mejor interés de un niño cuyas capacidades intelectuales, neurológicas, son perfectas, pero que va teniendo una debilidad muscular progresiva, proximal, que al final lo va a llevar a ser ventilatorio dependiente? Uno de los aspectos claves es que en la valoración del mejor interés del niño entran los juicios de calidad de vida. Y esto para mí fue muy iluminador durante la tesis, porque más que los juicios de calidad de vida, y esto es lo que quiero yo hablar en la mesa después, es los prejuicios que tienen ustedes y yo sobre la calidad de vida. Cuando venía para acá, estos días hablando con un compañero, yo le decía que nos había sorprendido mucho en su momento, a mí ya no, porque ya he visto más pacientes, que cuando hicimos la encuesta de calidad de vida a niños con atrofia muscular espinal tipo 1, traqueotomizados y con PEC, que vivían en su familia, en su casa, tumbaditos en un colchón, normalmente en el centro del salón, donde todo el mundo pasaba y los veía, ellos, no los padres, ellos habían valorado que su calidad de vida era más, por la puntuación que sacaban de los test, era mejor que la calidad de vida de niños con ventilación no invasiva. Se explica muy fácilmente, porque el manejo cotidiano de este tipo de pacientes es mucho más fácil cuando está traqueostomizado que cuando no está traqueostomizado. Pero luego por una realidad muy sencilla, no han conocido otra forma de vida que no sea esa. El tema de la calidad de vida lo hemos centrado tanto en una serie de capacidades funcionales que nos hemos olvidado que hay veces otros factores como son, tú lo apuntabas, la familia, como son las capacidades económicas para sacar adelante ese niño, como son el soporte social que tenga la familia, con la familia ampliada, con la comunidad, que todo eso también ayuda mucho a configurar la calidad de vida del niño. Una de las cosas que yo creo que es muy importante, teniendo en cuenta que el mejor interés del niño está representado no solo por los médicos, sino también por los padres, es que los padres en cualquier momento tengan conocimiento de cuáles son todas las opciones de tratamiento. Eso no se produce siempre. Ya digo que en España no se hacía, pero es que no se hacía. Es que en España hoy en día, esto no se puede decir así muy a lo alto, porque son médicos muy importantes, tienen mucho poder y tal, pero hay médicos que si entienden que el niño ha sido diagnosticado ya después de un periodo determinado donde los beneficios no van a ser muy altos, no ofrecen a los padres terapia de ventilación y de terapia de soporte nutricional.
Es decir, no le dan el tratamiento disponible porque no cumplen los requisitos del protocolo, pero tampoco le dan los tratamientos que están consensuados como estándar de tratamiento y de cuidado a nivel internacional. No es que sea una mala praxis lo que estén haciendo. Entonces, en este sentido, yo creo que el problema del concepto del mejor interés del niño, el problema de las decisiones en el ámbito pediátrico, es que las decisiones no se basan solo en la presunta calidad de vida del paciente, sino que hay otra gran cantidad de factores que van a determinar la posibilidad o no de tratamiento. Y en esos factores es muy importante los factores sociales y también la familia. Yo no es que sea pro tratamiento a tope. Tuvimos un caso en el hospital pediátrico Bambín Jesús, que gracias a Dios a mí no me tocó, porque fue antes de que yo llegase al Comité de Ética Clínica, de una familia del sur donde no hay centro de referencia y el problema de la justicia, equidad en la distribución de los recursos sanitarios, que eran padres que habían tenido un niño con atrofia muscular espinal, diagnosticado con 10 meses, muy tarde, que tenían a su cargo a un anciano totalmente incapacitado y a un hermano de la madre también totalmente con una grave discapacidad que le imposibilitaba muchísimo y que necesitaba la atención. El tratamiento que se había en aquel momento era nusinersen, son 4 inyecciones intratecales durante prácticamente el primer mes de tratamiento y luego otras 3 cada 4 meses de por vida. Para hacerlo tenían que ir desde el sur hasta Roma, tenían que quedarse en Roma varios días y era imposible. Y dijeron que no podían hacer el tratamiento. Y los médicos estaban desesperados, porque era rechazar un tratamiento cuando había tratamiento para una enfermedad que ellos habían vivido toda la vida sin tratamiento. Y yo les decía que la decisión estaba correcta por parte de los padres. Porque el tratamiento, este tipo de tratamientos, son tratamientos extraordinarios. La extraordinariedad no viene por el tipo de tratamiento, sino por las condiciones y las circunstancias de las personas implicadas, del tratamiento y de la persona implicada, ¿no? De tal manera que no hay obligatoriedad moral para que se dé el tratamiento, ¿no? Porque la vida es un valor fundamental, pero no es un valor absoluto. Si no, no sería posible el martirio. Tendríamos que renegar de nuestras creencias para salvar como valor absoluto la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso una de las cuestiones que se presentó es caso por caso, la atención personalizada. Y luego una atención centrada en la familia, ¿no? Family Centered Care, el cuidado y la atención centrada en la familia. También mejoran mucho los niños cuando mejoraba, en el 2013, cuando mejoraban las capacidades y las habilidades de los padres para atender al niño, ¿no? Alberto es un niño feliz, dicho todo esto, es un niño que solo ha tenido nusinersen, que nusinersen para la progresión de la enfermedad. Alberto va al colegio, es inteligentísimo, nos he puesto fotos disfrazados de Harry Potter con 2 hermanos que lo quieren muchísimo, con su madre que ha continuado estudiando, que ha sacado otras cosas, que llevan una vida normal y que se lo pasan muy bien. Y hace poco estuvieron en Ávila y estuvo conociendo también Ávila. Es decir, el mejor interés del niño, como decía un bioeticista recientemente, el bien superior del niño, entra mucho en la relación que ese niño tiene con los demás, ¿no? Entonces, caso por caso se tienen que ir analizando. Lo que pasa en este caso, sí es verdad que no es una terapia que dé una supervivencia de 3 meses. El caso es muy bueno, y en eso tienes razón, porque es una terapia que cambia la vida de una enfermedad con unas características desastrosas a una vida que en el caso de Mateo, que es el que tenemos ahí reflejado con menos tiempo tras la administración, le va a posibilitar una vida casi normal. Casi normal.
C es muy significativo.